Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en este momento vamos a hacer contacto de nuevo con el doctor Azócar. Bueno, ya está en línea, porque él, junto a nosotros, Ojo con Eso Televisión y Radio Victoria, durante todos estos días hemos estado, previos a la primaria, durante la primaria y todavía, evaluando un tanto pues, las circunstancias que rodearon el proceso. Es evidente el triunfo de María Corina Machado, lo habíamos vaticinado en alguna medida, pues, vistas las tendencias, las alianzas que se estaban formando, el trabajo de activismo que desplegaron inclusive muchas personas que no son de su afiliación política como Vente Venezuela, sino de Acción Democrática y otros grupos vecinales y todos los demás, gremios y sindicatos. Y eso nos permitía vislumbrar que ese iba a ser el resultado. La magnitud inclusive no la llegamos a considerar tan elevadísima porque era una primaria que de repente pues a lo mejor nos generaba la motivación suficiente o las circunstancias en que estaba el país, que no había como movilizarse, pero se ve que se estructuró un trabajo de activismo bien interesante y muy convincente, porque la presencia en las mesas y en los pueblos y en todos los rincones de Venezuela fue realmente masiva. Entonces, esto ya hoy un poco más reposado con el mensaje de María Corina en la calle, con su perfil bien claro y sus intenciones, que hasta ahora han sido siempre las mismas: cuestionar al régimen abiertamente, sin miedo, sin reservas, y pensando en que la democracia requiere de unificar voluntades de todas las corrientes. Y pareciera que ella ha asumido eso como un postulado también. No está hablando a nombre de su partido, sino a nombre de los venezolanos, y así lo ratificó hoy. Entonces, evaluemos un tanto esto, estas circunstancias y lo que está por venir, porque los pasos se tienen que seguir fortaleciendo. Viene un trabajo de solución de conflictos que todavía no está resuelto con el problema de Bonai, de Barbados. Eso está ahora Jorge Rodríguez cuestionando abiertamente, desaforado, lo noto yo, porque o sea, yo no sé en qué parte de ese articulado, de ese acuerdo, aparece que Casal o la comisión de primaria se firmó el compromiso que ellos firmaron con un sector de la oposición. Entonces, o sea, ¿por qué estos movimientos extraños? Yendo al tribunal hoy un señor que se llama Ambrito y Cilia Flores y Maduro en cadena nacional, intentando convencernos de que hubo un fracaso en el proceso, cuando para todo el mundo esto nacional e internacionalmente ha sido una ejecutoria democrática, abierta y comprobada, quieras o no. Buenas noches, amigos de América. Indudablemente que la votación muy buena para hacer una primaria, pues una votación sobre 3 millones de votos. Las primarias generalmente son del 10 o del 15%. 3 millones de votos sobre, no sobre el universo de 20, sino más o menos de los 14 millones que puedan estar activos, incluyendo los jóvenes que están por inscribirse. Es muy interesante. María Corina Machado, desde mucho antes del proceso del domingo 22, se había venido convirtiendo en una ilusión nacional. Logró romper las lealtades políticas. Eso es muy importante. Las personas entendieron que había un paso democrático que había que dar por encima de la condición de militante de partido o de simpatizante de partido. Eso rompió el rubor que pudiera existir y los militantes empezaron a manifestarse abiertamente, inclusive el más calificado de ellos, Humberto Cheli Gervasi, una figura histórica de la democracia venezolana y de Acción Democrática. 48 horas antes publicó un documento de una hoja en la cual manifestaba su apoyo a María Corina Machado. Héctor Alonso también, creo, Héctor Alonso López. Héctor Alonso López lo hizo anteriormente, pero en el marco del apoyo de un movimiento que se llama Venezuela 2000. Ah, ok.
que apoyaron, pues, la gente de Carlos Pérez, los que celebraron los 100 años de Carlos Andrés Pérez el año pasado. Y bueno, militantes, te dije anteriormente que la propia gente del partido, los que tienen el nombre de Acción Democrática, me llamaron muchos dirigentes que ellos iban a votar por María Corina Machado, porque ellos, primero, por un sentimiento nacional, y segundo, porque no querían que se fortaleciera el contendiente de ellos por el nombre del partido, por el nombre del partido. Ok. Aparte de eso, la cantidad de gente del Zulia, ya conversamos en aquel momento, que Sí, había la hablamos con sumatoria dos de por lo dirigentes muy menos 20 prominentes de allá. muy importantes. Fueron Alberto Pineda, uno de los dirigentes fundamentales del Estado Zulia, y se había manifestado allí, Y y Eliseo Fermín Eliseo también, Eliseo Fermín, Fermín también, sí. se había manifestado allí que 20 figuras históricas de la zulianidad, amigos o militantes de Acción Democrática, habían decidido de hace tiempo apoyar a la señora María Corina Machado, encabezado por el sobrino de quien fuera senador de Zulia, el senador Roberto Soto Aicudo, que fue muy amigo de nosotros Sí. en la cuestión juvenil, y su sobrino, que se llama Armando Soto Escalona, que creo que fue rector de la Universidad de Zulia, Ajá. es una de esas figuras, figuras históricas, no de partido, Sí, porque exacto. acuérdate que nosotros hablamos en otra concepción, la concepción de la acción democrática ligada a la sociedad, no a grupos de partido, etcétera, etcétera. Sí. Cuando hablamos de acción democrática ligada a la sociedad y al proceso de democratización, estamos hablando de la gente que estuvieron originalmente al frente del sistema y que por eso Acción Democrática es un partido que siempre va a tener un comportamiento ligado al sistema democrático, porque nosotros fuimos parte de su creación y nosotros tenemos que sostenerlo aún dentro de este tipo de gobierno. Quiero decirte que la posición de Acción Democrática ha sido siempre un llamado a la responsabilidad. Jamás hemos caído en aventura de estar cerrando autopistas y cerrando avenidas por protestar por cualquier cosa, porque eso no es, no podemos, una cosa no se puede ligar con lo que realmente está planteado. De tal manera que la posición de AD es legítima. Yo pienso que es importante en el proceso de María Corina Machado, pero pensemos en María Corina, ya no Sí. ahora en los que le dieron el apoyo. Ella se ha ido transformando en la líder nacional de De la Venezuela. sociedad civil en Así, general, correcto, sí. sí, así se le está percibiendo. Ella inclusive ha sido muy discreta en cuestión. Primero porque ella no cree en partido político. Pero lo primero que hay que hacer es hablar claro. María Corina Machado no cree en partido político, ni inclusive en el propio partido que se creó alrededor de ella, que no está legalizado siquiera. Pero ella recupera algo muy importante, que es la conexión con la sociedad. La base social la han ido apoyando ya sin las siglas, y eso se habló de que después del 22 la gente ya podía trabajar con ella abiertamente, fundando los comités independientes, apoyando en los voluntarios, en los distintos organismos que surjan, en los frentes de profesionales, porque hay que consolidar. El proceso ahora es de consolidar lo que se logró, cada quien por su lado, siempre dentro de la estrategia que ella vaya marcando. Y habíamos hablado de que los próximos 4 meses, hasta el mes de febrero, eran sumamente importantes porque era la consolidación previa de un proceso electoral. Realmente, no voy a hablar de los sustos que puedan tener otros o los otros. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza termina. Nosotros habíamos hablado en estos programas que se estaban dando los mismos pasos en 1998. Aquel proceso, que vino una consolidación, que vino una identificación con la persona, que a la persona se le entregó un mandato con una confianza absoluta en que hiciera unos cambios que quedaron pendientes, porque hay materias que no se han podido solucionar, que nunca los abordaron, están pendientes desde 1998. De tal manera Bueno, que uno eso, de ellos que no se completó y no se pudo hacer fue la descentralización. bueno, no se hizo, y por el contrario se inició un proceso inverso.
Sí, Inclusive, hoy en día se le debe dar salida a el proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional de creación de la ley orgánica de la administración de la hacienda pública estatal, exacto. que le daría recursos a los estados para que puedan abordar sus tareas, porque no nos olvidemos que precisamente la segunda figura dentro de la estructura de Ejecutivas del son los llamado, sí, gobernadores. Del por llamado ejemplo, en Poder Ejecutivo. Venezuela está huérfana, no tiene recursos. Sí, Los municipios tienen los recursos, el Estado tiene los recursos, el Estado nacional, pero los estados no tienen sus recursos. Por eso el derecho tributario está en deuda con la personalidad jurídica de los estados y es necesario dotarla de los instrumentos si queremos realmente avanzar. Se supone que somos un pueblo maduro, maduro en buenos términos, un pueblo que no va a tener ninguna desviación en cuanto a la integridad territorial de Venezuela. Y para allá tenemos que ir, sí, porque la sociedad va avanzando con nuevos retos y esos retos hay que abordarlos. Por supuesto, el Estado nacional tiene que ser supervigilante de que no ocurran desviaciones, porque no nos olvidemos que Venezuela es un país que es víctima del narcolavado y que no se pueden crear islas de poder que pudieran amenazar la estabilidad de la República de Venezuela, la estabilidad del Estado Nacional. De tal exacto. manera que en eso tenemos que ser claros. No puede ser un juego de un aventurerismo porque Acción Democrática, por ejemplo, no lo va a permitir. No lo puede permitir. Bueno, y me imagino que Copey, una vez que Copey se reestructure, vuelva a ser el Copey de toda la vida, un partido pues ya no dividido, no tan dividido, Copey también va a acompañar este proceso, las centrales obreras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, va a entrar en un proceso de reorganización, de elección de sus nuevas autoridades y las otras centrales, eh, y viene un proceso de absorción, porque si aquí hay un cambio de gobierno, el proceso es de absorción de las responsabilidades que están planteadas, las responsabilidades en la administración pública, con los trabajadores que están allí, eso tiene que ser un punto clave y nosotros, el movimiento Claro. sindical, va a defender abiertamente el derecho al trabajo. ¿No? Aquí nadie va a estar votando a nadie porque le da la gana. Todos los procesos son legales. La apertura a las inversiones, todo eso, sin que caigamos en el fetiche de pretender que tienen que vender la catedral para conseguir unos dineros. No, nosotros no estamos en esa onda. Venezuela entra en un proceso difícil que se necesita un liderazgo consolidado, de criterios, no de amateurismo político, porque el amateurismo político es lo que nos ha llevado a toda esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo, y que es necesario pues que María Corina Machado ejerza un liderazgo vertical y horizontal, porque no se Sí, trata de un personalismo y un aclamacionismo, sino de integrar las mejores voluntades y de hablar con los factores, pues, de acuerdo a lo que saque cada quien en una elección, porque nosotros no podemos anunciar antes de que ocurra una elección cuál es el peso político de los factores de poder. claro, Si pero el fíjate equipo una que está cosa, en el... Héctor, pero en este Ajá. momento tú estás hablando de algo muy importante y yo me puse a pensar en que si se lograse que cada una de las organizaciones que de alguna manera se casó con este proceso, convencidos que es la vía la democrática, o sea, yo creo que cada uno de esos grupos, independientemente que preserven sus etiquetas y hagan su trabajo de campo para ganar militancia, lo que tienen que prestar al proyecto de María Corina Machado son sus profesionales y técnicos para que se formen comités especializados en el diseño de cada una de las políticas públicas, la económica, la petrolera, la sindical, la que tú quieras, ¿no? Pero que tiene que ser sobre la base de que cada uno aporte ideas, propuestas y formulaciones para que de allí se decante un proyecto concreto en el que todos convengan y estén de acuerdo al final del camino. Sí lo hay, o sea, lo hay y se puede integrar. Ahí nadie está ayuno en estas cosas. Se van integrando las cuestiones, los equipos de los expertos
políticas públicas, en el caso de la administración, eh, las políticas administrativas, y sí podemos volver rápidamente, porque no es como pensaban antes, que hablaban de que la cosa se hundió y esto requiere muchos años, no. Esto requiere 2 o 3 años de dedicación y el país se levanta. Claro. Indudablemente, te digo que con este entusiasmo que tiene la población y que tienen lo que llamaríamos las élites, eh, se puede lograr mucho. No las élites políticas, porque aquí quedó quebrantado parte de ese liderazgo político, porque María Corina Machado, según se dice, pues ya obtuvo el 90 y tanto. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, nadie va a cobrarle a alguien que no sacó los votos, sino que se reorganicen y se pongan a trabajar en función del proyecto nacional de la unidad. Exactamente. De la unidad. Y los otros factores que se hablaba también en tu programa, que había una Venezuela social desconocida, es cierto. Los movimientos vecinales, no, no vecinales de los tiempos primeros, que eran un grupito de protoburgueses en las urbanizaciones, No, eso no. no es. Vamos a hablar del país, los movimientos de pescadores, los movimientos de gente, pequeños productores, Exacto. esos movimientos hay que darle cabida. Los productores de cacao que están ayunos, Exacto. el cacao se ha transformado en un artículo de exportación. Todos esos factores desean intervenir, desean ser oídos, quieren ser oídos, necesitan interlocutores. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir puertas y hacer una especie de canales o de agentes ante los organismos que deciden arriba, ante los que están manejando las políticas públicas. Eh, Hay una actitud, te lo digo, mira, realmente lo habrás podido notar en todos tus entrevistados, realmente optimistas, sin estar en contra de nadie. Sabemos que caminamos un camino difícil, porque bueno, ahora viene primero mantener el entusiasmo de la gente, segundo, la preparatoria de cualquier proceso nacional, y tercero, que se haga el proceso nacional que está previsto para una fecha, lo acordaron por allí, julio, junio, agosto Sí. del próximo año. Eh, María Corina Machado ha sido muy sensata en todas sus declaraciones, a pesar de que ella dice que no había participado ni antes ni ahora, pero que ella, por supuesto, está dispuesta a, a aceptar ciertas condiciones para que se pueda dar la elección de ella, porque yo no dudo en absoluto que María Corina Machado va a ser la próxima presidenta de Venezuela con una votación muy por encima del 60 o 70%. Sí. Pónganle a quien le pongan y aparezca quien aparezca. Pues se supone que habría dos candidaturas, eventualmente una tercera de algunos factores saboteadores de la unidad. Pero bueno, ellos El pueblo, asumirán el su pueblo, el pueblo, responsabilidad el pueblo, histórica. el pueblo lo sabe identificar automáticamente ya. Ya aprendió. Además, tú como hombre ya de corrido en muchas plazas como periodista, cuando usted vio aquel río de gente de Petare, aquel río de gente de la parroquia Sucre, El en Guaracaro. ciertas capitales de estado como Mérida y Los San pueblos más Cristóbal de pequeños, Cabo todos Vacío, estaban allí, todos los habitantes de los pueblos estaban allí. Puerto y lo más Píritu. grave, Sí. o lo más bueno, los habitantes de los pueblitos, De los pueblitos, completo el de los pueblo. pueblos pero pequeños. Sí. Me llamó una persona de Carú cuando me dijo, mira, la costa de Paria está votando completa, incluyendo Yaguaraparo, Yoco, Soro, Tunapuy, Tunapuicito. Todos los pueblos de la costa de Paria votando, que nadie había metido a esa gente ¿No? como Y factor cercano. En Anzoátegui también lo vimos, Clarines, Puerto Píritu, Urica, todas esas zonas estuvieron full de gente. No me diga los estados, el Táchira, por Ah, ejemplo, que es un bueno. estado que todo, todo, Tú y yo todo. hablamos, tú y yo hablamos también, tú y yo hablamos a lo largo de la programación con Mérida también, que tuviste el gentío que había todavía a las Sí, 7 de la tarde, a las 6 de la tarde. sí, evidentemente. Y te digo que es una Venezuela, claro. Algunos analistas preguntan, sobre todo lo estadístico, dicen, Héctor, si un candidato tiene el 93% afuera y aquí el 90, 91, 92,
valdría la pena estudiar el impacto que tiene sobre los otros 10 o 11 millones, porque si votaron 3, se supone que hay un impacto psicológico y protagónico sobre los otros 10 u 11 millones. Y Así me es. decían ellos, ese impacto no baja del 55 al 60% Sí. de simpatía. Quiere decir que si se traslada eso a la sociedad en general, bueno, va a ser una cosa enorme y eso es lo que tiene que lograr. No, y muchos ahorita se están Eso es lo que hay que preguntando, muchos trabajar. ahorita se están preguntando esto, oye, ¿por qué yo no acudí? Si estoy en mi derecho y estoy igual de maltratado por este régimen. Bueno, porque había en algunos niveles escepticismo, en otros temores, porque muchos de alguna manera pues están pensando que el proceso estaba vigilado y que al día siguiente estaban fuera de los trabajos. No, no pueden votar a nadie ni en la administración pública, que la manejan ellos a esta altura. No pueden correr ese riesgo porque se hunden más. Claro, y la gente ha perdido mucho miedo, porque en Sí, realidad eso se tú te pones a acabó. ver, Eso se acabó. y Eso se por acabó. ejemplo, el transporte estuvo normal. El transporte estuvo normal, incluyendo Sí, el metro de Caracas. sí. Este, hubo mucha normalidad, porque yo creo que hay sectores muy sensatos que están, pues, adscriben a la política oficial, que saben que el mundo no se va a acabar por una Así es. situación de esta naturaleza, que Sí, el mundo continúa, que ellos quieren permanecer aquí y permanecer con un equipo de lucha, permanecer luchando, exacto. porque el futuro no está escrito. Pero es que Todos hay estos una lección, apoyos, Héctor, hay una lección súper aprendida. Y es que toda la familia que está dentro de Venezuela tiene un hijo afuera, con muchas dificultades, pero sobreviviendo, pero conscientes de que va a regresar. Y esa gente allá adentro, para que le regresen esos hijos y esos nietos y los profesionales y no profesionales, tienen que trabajar en función del cambio también y lo están haciendo. sí, no, evidentemente, y quieren que sus hijos, bueno, muchos no van a regresar de inmediato porque hay otros intereses ya, pero es asombroso. En Europa hay comunidades que dicen que si hay un cambio democrático en Venezuela, quieren venirse porque ven perspectiva. En Italia, Sí. tengo entendido, me han contado muchos amigos que hay más de 50.000, 60.000 italianos que quieren venirse. Sí, sí, lo han No dicho, más lo han dicho públicamente. toca el clarín. Sí, Bueno, claro, porque ellos saben que ellos saben trabajar. Este país, ellos les gusta porque ellos saben moverse y hacerse rápidamente. Claro, eso indica que nosotros tenemos que formar a la gente. Uno de los planteamientos centrales de Horizonte cuando comenzó es que hay que reeducar al trabajador, darle una formación de un año e incorporarlo a un medio de producción. Porque si tú no vas a votar a nadie, tú tienes que reeducar a esa gente, tienes que abrir unos 15 varios, que en un plazo de un año, pagando al Estado, porque eso es así y es así, te voy a dar una formación de un año para tal cosa. Y al año el Estado mismo tiene que reinsertarlo en uno de las nacientes industrias o de lo que bueno, sea que esté es planteado. que en un momento dado en la historia Eso es muy democrática que importante. vivimos, en la historia democrática que vivimos, Héctor, se le dio oportunidad, por ejemplo, a los agrónomos y a toda esa gente para que explotaran y vivieran del campo y lo hicieron de manera bastante acertada, se le dieron oportunidades, se le formaron para ello. Ahorita los venezolanos que están afuera, como emprendedores, van a ser muy exitosos porque están observando una manera distinta de manejarse, de administrar los negocios grandes y pequeños. Y eso es un aprendizaje que va a hacer falta ya también en forma muy inmediata. Sí hay, sí hay. Por ejemplo, en España pude palpar la simpatía que hay con Venezuela, una simpatía enorme. Es Sí, más, casi todos han estado aquí, pero una simpatía en grande. Ya yo lo sabía porque los venezolanos en España han llevado, tienen prestigio y están aportando. No son una carga social ni una escoria, nada de eso. Son gente trabajadora, luchadora, y en Europa en general hay un gran criterio. Nosotros nos hemos dado cuenta de que Venezuela es un gran país, mucho es ahora, de hace 20 y pico de años sí, para acá. claro. Pero fíjate que Eh, los una ascendientes, gente,
los ascendientes de esos españoles, ¿no? italianos y portugueses que estuvieron en Venezuela 40 años y más de 40 con nosotros, que dejaron huella en los negocios, en el campo, en la producción en general, en la fábrica. O sea, de alguna manera están agradecidos de Venezuela y saben que allí la vida es buena cuando las cosas funcionan adecuadamente. Que se quebrantó todo, sí, producto de un sistema de gobierno que lo quiso hacer así. Pero si se recupera la democracia en la primera de cambio, tú puedes estar seguro que toda esa gente nos va a acompañar en el rescate. Bueno, por supuesto. Yo diría inclusive que Venezuela está por encima. Venezuela es país puntero desde hace Claro, muchos años. Mira, a mí me dijo un profesor mío en un curso internacional que hice cuando yo tenía 20, 21 años, norteamericano, me dijo, mira, en América Latina lo más importante es Venezuela sí, para los Estados Unidos y México porque es limítrofe, claro, pero en América en general Venezuela, no Brasil ni Argentina, así es, porque Venezuela tiene la cualidad del liderazgo sí, es así, y eso es clave, liderazgo como país sí, y eso es clave, eso no se compra en la botica. Y así es. entonces muchos venezolanos nunca supieron valorar eso y los políticos no supieron valorar eso. Y aún todavía que estamos en esta lucha, la simpatía que hay en los países de América Latina por la causa democrática venezolana es de fondo, porque yo he Bueno, que podido ya, palparlo. y tú y yo lo hemos hablado más de una vez, fue inspiración de otros sistemas democráticos en América Latina en su momento. Claro, y nosotros somos una escuela política de primera. Tengo entendido inclusive que la señora Jeanine Áñez, que está presa, Ujú. expresidenta de En Bolivia, Bolivia, sí, ella, sí, ella se ha comunicado con María Corina Machado y le ha sí, hecho saber su simpatía. Es asombroso, ¿no? sí. Que una expresidenta que está presa, una mujer democrática, Le quieren como aplicar 30, Jeanine Áñez. sí, le quieren aplicar 30 años de prisión, ¿Ah? según estaba leyendo hoy. Y te digo, no, Entonces, no, no. ¿entiendes? Pero No, bueno, no, no van a poder, porque esa es no, no la creo. líder de Bolivia. No, no, yo Esa lo es sé, pero la María Corina Machado de te Bolivia. digo que los enemigos de la democracia pretenden hacer eso. Así de sencillo. Eh, Pero bueno, de todos modos, el tiempo se nos está acabando. Pero sí, como nosotros no. vamos a seguir con estos programas. Ya tú sabes que nosotros en Ojo con Eso Televisión, de alguna manera te estamos cediendo la corresponsalía para que tú organices allí pues la participación tuya con terceras personas las veces que quieras. O sea, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Luego estableceremos qué días. De repente comenzando la semana y terminando la semana para ir midiendo cómo comienza y cómo termina. Ya cuadraremos eso. Como no, Ya tú vas a tener como no. Muchas gracias, tu José logo Antonio atrás de Hernández Ojo con Eso Fermín. Televisión. Gracias.